Hola, ¿cómo están? Estamos en One Man's Voice y mi nombre es Cristian Milmanda. Y bueno, nada, hoy es un día o una noche o un momento en el que me gustaría compartir cosas, me gustaría tener esas charlas que tenemos a veces, ¿no? Y a ver, me pregunto con todo lo que ha pasado en este tiempo, con todo lo que ha sucedido en este tiempo, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que pasa con nuestra humanidad? ¿Por qué están pasando cosas en los países y de qué manera pasan? Eh, ¿Hasta dónde es importante eh, ese poder, ya sea político, ya sea personal? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Porque al final los que gobiernan también son personas, incluso los reyes son personas. Al final somos todos de carne y hueso. Debajo no existe la sangre azul, ni existe ese estatus que te da un nivel de estudios o un nivel de dinero. Y sin embargo pasan cosas increíbles. En estos tiempos, el que miró las noticias, bueno, en Ceuta y Melilla hubo un acontecimiento, ¿no? O sea, muchas personas eh, se tiraron al mar. Y bueno, y si bien no fue tan trágico, porque, a ver, hoy por hoy en las noticias, ya sea en internet y en todos lados, aparece de todo. Aparecen bulos que dicen que, no sé, que se han prendido fuego eh, ambulancias, patrulleros, han aparecido bulos diciendo que, no sé, que han muerto tantas cantidad de personas o que esto o que aquello. O sea, aparecen muchas cosas que realmente después no son así. Simplemente son cosas que también suceden y aparecen precisamente porque hay otras personas que preparan esa información para generar miedo, terror, opinión eh, poblacional, eh, y muchas veces para hacer caer al bando opositor, ¿no? Entonces, eh, realmente, después de todo esto, la pregunta es, ¿somos seres humanos? ¿Somos personas realmente? O sea, ¿cómo puede ser que alguien no sé, por ostentar un poder político o por ostentar y decir, yo soy el gran señor, puede permitir que sucedan estas cosas? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no nos demos cuenta que detrás de esas personas hay situaciones difíciles, situaciones de desgracia, eh, situaciones muy complicadas, eh, en las que, ¿qué sucede si te sucediera a ti? Porque muchas veces decimos, no, pero esto no es esto a mí no me interesa, porque total, yo estoy bien, tengo mi trabajo, tengo mi vida, tengo mi familia, tengo mi casa, tengo mis amigos, tengo mis hijos, tengo mi pareja. Pero ¿y si te pasara? ¿Y si te sucedieran esas cosas? ¿Qué harías? ¿Qué harías en ese momento? ¿Qué harías en ese lugar? Eh, a mí me pasaron muchas cosas. Yo tuve muchas experiencias y hablé con muchas personas. Y hay de todo. En este tiempo hay de todo. Hay personas que son buenas, hay otras que no lo son tanto. Y hay de todo. Yo no te voy a estar diciendo que, que bueno, que todos vienen o van con buen sentido en la vida, ¿no? Pero no sé, a mí me han contado experiencias increíbles. Una vez estaba trabajando y mientras trabajaba tenía un compañero que él me estaba contando, me contó su experiencia, cómo él había llegado. Y fue impresionante porque estábamos los dos a full en una línea de montaje. eh,
las puertas que nosotros limpiábamos y estábamos ahí trabajando en esa línea de montaje no paraban de caminar, pero fue increíble porque este chico me empezó a contar su historia, me empezó a contar cómo él llegaba en una de esas famosas pateras en la que ya cuando subieron los narcos les decían eh, que cuando bajaran a tierra no miraran hacia atrás. Ellos estaban con armas largas, tal vez kalashnikos o algo así, no me recuerdo muy bien. Pero el tema es que él tenía un miedo aterrador, aterrador, porque él sabía que con esta gente no se jugaba y que si él bajaba y tenía que correr, ¿no?, hacia la playa, y si él bajaba y miraba hacia atrás le pegaban un tiro. Y así bajaron mujeres con niños, bajaron todos. Y me acuerdo que él me contaba, ¿no?, que de día se escondían y de noche corrían, avanzaban, para que no los encontrara la policía, para que no los encontraran en sí. Y lo que pasaron, o sea, les decía, ¿y qué comían? ¿Qué hacían? Y bueno, muchas veces se adentraban en las campañas, en los campos, o pasaban por casas, y si habían una gallina, la mataban ahí nomás, la desplumaban y se la comían cruda. ¿Te imaginas lo que es comerte una gallina cruda? Eh, Seguramente no debe ser lo mismo que comerla al horno con sal, limón y todo eso. Imagínate la situación violenta que vive esa gente, teniendo que esconderse, teniendo que comer lo que encuentran. Y sí, tal vez en algún momento uno puede decir, bueno, pero robaban gallinas, robaban esto, el otro. Sí, pero es la supervivencia. Yo no estoy de acuerdo con el robo, con el hurto. Pero, qué sé yo, el que está libre de pecado que tire la primera piedra. Este chico hizo 600 kilómetros así, hasta que llegó a un lugar en el que fue refugiado por un hombre que tenía mucho dinero, tenía un establo con muchos caballos, y ahí estuvo, durmiendo y trabajando durante un buen tiempo, hasta que pudo hacer su documentación. Y cuando él me contaba eso, ya era una persona que tenía este trabajo en regla, estaba casado, tenía una criatura, un padre de familia. O sea, no era un delincuente, no era una persona que vino a hacer el mal, que vino a robar, que vino a matar, que vino a hacer nada. Era una persona que vino a construir una familia, porque en su lugar no tuvo esa oportunidad. Ese es el gran problema. Eso es lo que a veces yo no puedo entender. Y vos me vas a decir, pero Cristian, sos un ingenuo, ¿cómo no vas a entender? No, no lo entiendo. Nos quejamos de que vienen las personas de África y que vienen los saharaui, que vienen eh, la gente de diferentes lugares, del Congo, de Nigeria, de tantos lugares, ¿no? Pero me pregunto, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros como sociedad, ¿qué hacemos como países? ¿Por qué nosotros eh, vamos a estos países y los empobrecemos cada vez más? Una vez me dijeron hace muchos años, yo sé que me meto en lío con todo esto, pero es como que duele mucho todo lo que está pasando, y duele cuando perdemos la humanidad. Hace unos años me dijeron, mira Cristian, tú tienes que entender esto, y me lo dijo un hombre de negocios aquí, en Europa. Me dijo, para que haya países ricos, tienen que haber países pobres. Es como una balanza. Es como una balanza que dice que países ricos igual a países pobres. Y viceversa. Y sí, es real. ¿Por qué? Porque esos países
que están empobrecidos. Sí, están empobrecidos porque por las políticas de ellos, no creas que están así, porque el mundo se mueve más de cosas que no vemos que de las que vemos. Hay operaciones secretas, eh, hay derrocamientos de gobiernos, hay muchas cosas que pasan. África está siendo pobre, pobrísima, de hace años y años y años. Y no es porque ellos sean burros de cuatro patas y porque no tengan la posibilidad, ni mucho menos. No, son personas que se destacan en los deportes, en la música, vamos, tienen voces privilegiadas, son innatos para la actuación, para el baile, eh, y seguramente que son grandes doctores y científicos. El tema es que nosotros como sociedad no dejamos que eso suceda, porque muchas veces vamos allá y de repente, no sé si alguno en algún momento vio lo que está haciendo países. No quiero decir, miren, yo no quiero meterme con política, ni quiero meterme con los países, ni quiero hablar mal de nadie, pero basta con que te pongas a averiguar un poquito qué hacen ciertas potencias en países como África, como, como grandes empresas permiten que trabajen niños y mujeres eh, que no están bien. Y sin embargo, cuando van ahí a hacer una investigación, enseguida se excusan y dicen, no, nosotros no sabíamos nada de esto, no teníamos ni idea, vamos a reclamar, vamos a quitarles lo que les dimos y mil cosas más. Pero al final todo sigue igual. ¿Y sabes por qué sigue igual? Porque muchas veces, como ahora, esto que pasó aquí, ¿no? En Ceuta y Melilla, cada vez, o sea, primero, la primera semana, todo el tiempo te bombardean, todo el tiempo te empiezan a meter información, que mira lo que pasa acá, que te muestran a la gente cómo llega a la playa, cómo llega con hipotermia, con problemas. Y todo eso te lo van a mostrar. ¿Por qué? Porque seguramente estarán tapando otras informaciones. Pero después de una semana desaparece. Desaparece de los medios, ya nadie lo cuenta y cada vez se va disipando más y vienen otras situaciones. Y así estamos y nos olvidamos y pensamos que todavía nos siguen personas queriendo cruzar las vallas. Y eso no pasa solamente acá. Aquí el otro día hubo un problema muy grave de 8.000 personas en un día que quisieron cruzar. Pero en la frontera entre México y Estados Unidos, en un día 100.000 personas. Y en tantos otros lugares. O sea, nosotros mientras estamos sentados, mientras estamos hablando, yo a veces me pongo a pensar mientras estoy comiendo, mientras estoy sentado quizás en mi sofá mirando la televisión, o mientras tengo un beneficio, ¿cuántas personas no tienen eso? ¿Cuántas personas eh, no tienen el derecho a tomarse, no sé, algo que tenga sabor en el día? ¿Cuántas personas no tienen una ración de comida como Dios manda? ¿Cuántas personas la están pasando muy mal? ¿Y por qué nos pasa eso? ¿Por qué? ¿Porque no tenemos recursos? Claro que no. El mundo tiene un montón de recursos. ¿Acaso no miras un poco, no sé, a veces más allá de los Simpson o más allá de que mires, no sé, de que te pongas a jugar a los videojuegos o más allá de que te pongas a hacer algo que te entretenga? ¿No mirás a veces un programa de investigación, por ejemplo? No te das cuenta, no sé si la palabra es no te das cuenta, pero no ves que, por ejemplo, hay comida y muchas veces esa comida se tira. Yo lo he visto. Hace un tiempo atrás se hizo un programa periodístico de investigación y mostraban como aquí en España tiraban el tomate, o sea, los cultivos eran tirados. ¿Por qué?
porque a la Comunidad Europea no le interesaba. ¿Por qué? Porque ellos preferían comprarlo, no sé, en África en ese momento, o no sé, en algún país latino. Pero a ver, si nosotros tenemos ese producto, ¿qué hacemos? ¿Por qué tenemos que tirar el tomate? ¿Por qué tenemos que tirar las verduras? ¿Por qué? Pero eso no pasa solamente acá, pasa en muchos lugares. O sea, los mercados deciden quién puede vender y quién debe tirar la producción. Entonces, que no me digan que no hay comida. Claro que hay comida, claro que hay recursos. El tema es eh, que, como dijimos recién, ¿no? Si, si de repente hay mucha oferta, los precios bajan. Pero si hay mucha demanda y no hay productos, los precios aumentan. Y eso por supuesto que les interesa a los mercados. Y ojo, yo no me quiero meter con nadie. Yo quiero que analicemos todo esto que estoy hablando en este momento, pero como personas, como seres humanos que somos. ¿Por qué? ¿Por qué permitimos esto con un país tan, no país, con un planeta tan rico y tan diverso que tenemos? ¿Por qué hacemos todo esto cuando somos seres humanos, insisto con esto, capaces de amar, capaces de querer, capaces de cuidar, de proteger? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué podemos proteger a nuestros hijos y no a los hijos de los demás? ¿Por qué cuidamos a nuestro entorno familiar y no podemos cuidar a esa persona que va caminando delante de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos estas cosas? Realmente yo los invito a que reflexionemos, a que pensemos, a que nos planteemos cosas. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Y por qué muchas veces nosotros formamos parte de todo eso? Porque vos que me estás escuchando vas a decir, no, pero a ver, si yo lo único que hago es levantarme, Cristian, me voy a trabajar, trabajo como un burro y cuando llego a casa estoy cansado, prendo la tele, como algo y se acabó. Yo no molesto a nadie, no hago nada con nadie. Vale, tal vez quizás te toque eso a ti, pero hay otro que pueda estar escuchándome que sí tiene la posibilidad de cambiar algo en su vida. Incluso esa persona que planteé recién, que está cansada, que trabaja todo el día, puede cambiar, puede cambiar. Nosotros podemos hacer la sociedad tan linda y tan bonita y tan buena como nosotros queramos hacerla. Solo tenemos que saber sonreír, saber ser agradecidos, tenemos que aprender que el respeto es importantísimo, que un saludo no se le niega a nadie y que la gente no tiene color, no tiene formas, no tiene rasgos, no tiene idiomas. La gente es gente, somos personas. No es que todos los negros nos van a matar, por supuesto que no, claro que no. Son personas que saben amar, que saben entender, que pueden ser grandísimos amigos. No tenemos que tener miedo a descubrir, no tenemos que tener miedo a las razas. ¿Sabes cuántas cosas lindas yo he aprendido de gente de tantos países? La gente tiene una diversidad impresionante y cada uno te enseña cultura en su forma de hablar, en su comer, en su saber hacer, en sus costumbres. ¿Te detienes en algún momento a escuchar a alguien de otro país y preguntarle qué comen en Navidad? ¿Cuál es la comida típica en un día patrio de esa población? Cuando se juntan, ¿qué beben? ¿Qué disfrutan? ¿Cuáles son sus dichos, sus costumbres?
¿Cómo se creó ese país del cual vos venís? ¿Le preguntás eso a alguien? Es que eso es hermoso, aprender todo eso nos edifica, nos, nos da cultura, nos hace entender, incluso, ¿cómo te lo digo? Nos enseña tanto que después no nos pueden engañar cuando aprendemos eso. ¿Por qué? Porque al final nos descubrimos que ese que parecía un invasor no es un invasor. Es una persona que tal vez está viviendo hoy lo que vivieron tus abuelos o tus padres. Porque muchas veces sucede eso. Muchas veces nos olvidamos que venimos de papás, de abuelos o de tatarabuelos que en algún momento tuvieron que emigrar, tuvieron que cruzar un charco, como decimos en Argentina. Tuvimos que tirarnos, no sé, en una patera, no sabemos. O sea, como decía recién, el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Dejemos de odiarnos, dejemos de tener miedo a esa persona que viene de otro país, dejemos de pensar de que todos son unos delincuentes, porque por ahí en ese país haya violencia. Nada que ver, te vas a encontrar con personas tan buenas, pero tan buenas, solamente tenés que descubrirlas, solamente tenés que entender de que somos seres humanos y de que el miedo no te lleva a nada. El miedo solamente te hace encerrarte en tu mundo y hacerte cada vez más aislado, más pobre, cada vez más sin recursos. Sí, sin recursos. Y vos me vas a decir, pero a ver, si yo tengo más dinero que vos, si yo tengo más cosas que vos, sí, tal vez tengas todo eso, pero sos pobre, porque no tenés lo que realmente tenés que tener, esa esencia que emana del amor, que emana de la comprensión, que emana de un montón de cosas totalmente diferentes. No, no nos quedemos con el miedo, no nos quedemos con nada de todo eso. Seamos personas libres, busquemos de aprender, busquemos de entender lo que está pasando y no dejemos que todo esto quede en el olvido. Miremos realmente por qué pasa. Y a veces uno dice, yo no puedo hacer nada. Sí que podés hacer algo. Mira, cada 4 años en la mayoría de los países que seguramente va a llegar este vídeo, hay votaciones. Son complicadas, pero hay votaciones. Y siempre podemos votar. Siempre podemos decidir en ese momento a quién elegimos. Y tratemos de entender de que los partidos no es un Boca y River, un Barcelona y el Madrid. Yo no entiendo mucho de fútbol, por eso me quedo pensando un poquito. Pero no es un partido de fútbol, no es un equipo de fútbol. Los partidos es mucho más que eso, porque no están un domingo jugando la pelota y haciéndonos reír, llorar, saltar o patalear. Están durante 4 años debatiendo leyes o implementando leyes o situaciones que a nosotros nos conflictan, nos hacen estar en una situación complicada muchas veces. Entonces ahí es donde tenemos que decidir. Y si uno lo hizo mal, pues nada, podemos cambiar, no hace falta que nos quedemos con esa misma persona, pero seamos inteligentes y no estemos siempre jugando al ping-pong, un día al rojo, un día al azul, un día al azul, un día al blanco. No, hay muchos más colores todavía para poder elegir. Y también entendamos y sepamos comprender de que a veces los países están en una situación tan difícil que 4 años es poco. A veces tenemos que sufrir un poquito más y darle una oportunidad más y esperar un poquito más a ver qué es lo que pueden llegar a ser. No sé, me extiendo mucho, pero al final eso es lo que quería compartir este día, esta tarde, esta noche, cuando vos estés escuchando, o tal vez en la madrugada, este vídeo.
Te mando un beso muy grande y realmente que todo salga bien. Y no te olvides de suscribirte a mi canal, a One Man's Voice, darle un like a la campanita y bueno, así podés escuchar todo lo que yo voy comentando y voy hablando. Un beso grande, un abrazo fuerte y realmente muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta luego.